Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bendiciones. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, hemos llegado así al texto número 19 de esta maravillosa carta. Venimos del verso 18, en donde nos hallamos con unos señores que fueron llamados por el apóstol como burladores. Se nos enseñó cómo reconocerlos o identificarlos, y para ello Judas nos habló de su estilo de vida, revelándonos con esto hasta su forma de pensar. Este texto, verso 19 de Judas, dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero en este verso 19 Judas nos dará a conocer algo que es devastador en cualesquiera comunidad. En este verso el apóstol nos sigue hablando de esos soñadores, y parece que dentro de la congregación a la que Judas escribió esta hermosa epístola habían varios de esos soñadores. No olvidemos que en el texto 12 Judas habló de unos que se apacentaban a sí mismos y que comían o se sentaban a las mesas con la iglesia en sus cofradías. Bueno, parece ser que su estadía allí dentro de la congregación trajo algo que Judas nos declara. Él le llama división. Esos soñadores dentro de la iglesia, eso es lo que terminan generando una división o divisiones. Y ya usted sabe que no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Bueno, eso lo dice o lo dijo Dios por boca del profeta Amós, capítulo 3, verso 3. Y usted y yo sabemos que la comisión dada por el mismo Jesús para que la iglesia sea efectiva es justo esta: ir de dos en dos, algo que es imposible de realizar o de hacer donde hay divisiones, ¿verdad? Esto es apoyado por el apóstol Pablo. Él escribió y dijo así, allá en Filipenses capítulo 2, verso 2, leo en la versión Reina Valera del 60. Completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo me atrevo a decir que en este texto no hay espacio para la división. Si lo escuchó bien, este texto no deja el más mínimo espacio para la división. Completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y un pueblo así es un pueblo invencible. Cualesquiera cosa que se propongan la podrán obtener cuando el pueblo se reúne como un solo hombre. Eso es algo devastador, sea el pueblo que sea. ¿Recuerda usted al pueblo que moró en la llanura de Sinar? Que habitaron la llanura de Sinar bajo el mando de un señor llamado Nimrod.
¿Y por qué traigo a colación este señor, este personaje, esa llanura y esos habitantes de dicho sector? Bueno, sencillo, porque bajo el mando de Nimrod estuvieron tan unidos, fueron tan afines, que incluso, ya usted sabe, se propusieron algo demencial para su época y para cualesquiera época. Quiero leerle lo que se propuso este pueblo que estaba unido, unánime como un solo hombre. Génesis capítulo 11, verso 4, dice la palabra de Dios. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Escucha el objetivo, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y note para qué la iban a edificar. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Escuchó la decisión de este pueblo. Esta decisión pasó de ser colectiva a ser una decisión personal. Y era tal su decisión, estaban tan unidos, tan compenetrados el uno al otro, que el mismo Dios, dice la Biblia, en Génesis capítulo 11, verso 6, dice la Biblia así: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es que uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eso es lo que sucede cuando un pueblo se une, cuando hay un pueblo unido. Todavía sucede con las naciones. Cuando las naciones se unen a un sentir, a la visión de un hombre, las naciones crecen cuando son buenos propósitos, cuando el sentir es bueno, cuando es algo que une el colectivo. Ese colectivo saca sus deseos adelante, por grande que sea. Este pueblo, este texto, lo que Dios dice aquí, nos lo está demostrando. Oh, pero estos soñadores de los que habla el apóstol Judas, es justo ello para lo que son enviados, para detener el avance del pueblo, en este caso, a los que le escribió el apóstol Judas, el avance del pueblo redimido. ¿Y cuál es la mejor estrategia para lograrlo? Bueno, es justo aquello en lo que estos señores, los soñadores, son expertos o son eficaces en hacer dentro de un pueblo. ¿Y qué es lo que hacen? Esos sensuales que no tienen al espíritu, bueno, ellos son expertos en generar divisiones. Ellos dividen al pueblo santo. Bueno, el apóstol Judas, cuando escribió su carta, tenía ese problema la congregación a la que él le escribía. Habían unos sensuales que no tenían al espíritu, pero que eran muy eficaces en dividir al pueblo santo. Pero esto no es solamente que es gente que divide al pueblo, no, Señor. Esto va un poquitico más allá. Esa práctica de división es una práctica que es aborrecida no solamente acá en la tierra, sino que es aborrecida por el mismo Dios en los cielos. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, dice de la siguiente manera. Y ahí va a aparecer para que usted lo lea, dice así. 6:16 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Verso 19. El testigo falso que habla mentiras, y escuche esto, el que siembra discordia entre hermanos. En otras palabras, aquel que causa divisiones. La realidad, quien dio su sangre para redimir a la iglesia, porque para ser iglesia de Cristo se tiene que ser redimido por la sangre de Cristo.
Vuelvo y lo digo, para ser iglesia de Cristo se necesita ser redimido por la sangre de Cristo. Y la redención tiene un promedio de 5 pasos que se deben de dar, cualquier ser humano los debe de dar para que su redención sea eficaz. Bueno, así eficaz como es el trabajo de los que dividen al pueblo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a retomar. Ese que redimió la iglesia es dueño de ella y como tal la llama esposa mía. Espectacular este título. Y al ser esposa de quien nos redimió, nos volvemos un cuerpo con quien nos tomó por esposa y de los esposos. La palabra eterna dice el apóstol Pablo, usando una analogía, en Efesios capítulo 5, versos 31, dice así: y los dos serán una sola carne. Con la iglesia o con el redimido pasa, pero en el ámbito, en el área espiritual. La palabra dice de la siguiente manera, bendito el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, o sea, el que acepta la redención de Cristo, el que viene a cubrirse con esa sangre expiatoria que se derramó en el Calvario, ese que vino a Jesús, ese es llamado esposa del Cordero por la redención. Entonces la Biblia dice que al ser esposa del Cordero por la redención, dice de la siguiente manera: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vuelvo a leerlo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero estos burladores de los que habló el apóstol Judas, esos sensuales que no tienen al Espíritu, tienen la capacidad de fracturar esa unidad o vínculo espiritual. Lo rompen. Ellos simplemente son mutiladores del cuerpo de Cristo. Y lo peor es que se hallan en los lugares menos esperados. Mire, el apóstol Pablo, creo yo que uniéndose al sentir del apóstol Judas, dice de la siguiente manera en Filipenses capítulo 3, verso 2: guardaos de los perros. Y esta frase suena duro, aunque suena muy duro este lenguaje, no se nos puede olvidar que este lenguaje está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Este término perros se le daba en Israel a los impíos o gentiles. El texto termina diciendo: guardaos de los malos obreros. ¿Lo escuchó? Esos estaban en puestos de autoridad, lo cual aprovecharon para hacer una sola cosa. El apóstol dijo: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Despedazar, descuartizar. Eso es lo que hacen estos mutiladores de los que está hablando el apóstol Pablo, de los que hizo referencia el apóstol Judas. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Paradójicamente existe una clase de perros que despedazan a sus víctimas. Incluso estando aún vivas, se les conoce como perros africanos. Y es una analogía que quiero introducir acá, pero parece ser que el apóstol Pablo y el apóstol Judas también lo veían así. Esos perros africanos son capaces de abrir el vientre de sus víctimas, estando incluso ellas todavía vivas. O sea, no han muerto y ya están despedazados. Se les llevan pedazos de su cuerpo. Una escena bastante macabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Parece ser que así son esos burladores de los que habló Judas. Pero el apóstol nos va a revelar qué es lo que los lleva a actuar así. El apóstol Judas nos va a revelar qué es lo que lleva a estos señores a volverse en unos mutiladores del cuerpo de Cristo, o sea, de la amada del Cordero. Nos dice de la siguiente manera, Judas da una explicación, una justificación y dice: estos son
los sensuales. ¿Que qué? Que no tienen al Espíritu. Ser divisivo es el testimonio supremo de la falta del Espíritu, ya que aquel que tiene el Espíritu por naturaleza se unirá al cuerpo espiritual. Vuelvo y lo digo, ser divisivo es el testimonio supremo de la falta del Espíritu, ya que aquel que tiene el Espíritu por naturaleza se unirá al cuerpo espiritual sin ocasionar daño alguno a los miembros de ese cuerpo, porque el Espíritu se une, o el Espíritu une. La división es una obra de la carne. Gálatas 5:20 habla de las obras de la carne. Esas obras de la carne, usted se pone a leerlas y ninguna de ellas se puede tratar como el obrar de alguien espiritual. Más bien se trata como el obrar de alguien 100% carnal que no tiene el Espíritu. Es más, que aún su conciencia no ha sido despertada al mundo espiritual o a las cosas espirituales. Creo yo, es nuestro deber estar alertas. Recuerde que esta epístola es más un tratado apologético, el cual lo leímos en uno de los capítulos con los cuales iniciamos el estudio de esta carta, que esto es más un tratado apologético del apóstol Judas en su esfuerzo por defender la sana doctrina o aquella fe que se nos ha sido una vez dada. Eso es lo que dice el apóstol Judas. ¿Y cómo podemos, antes de que uno de sus señores inicie su trabajo en el cuerpo de Cristo, hacer algo nosotros? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo saber que hay alguien que está dividiendo la iglesia, que es un sensual, que no tiene el Espíritu? Bueno, después que lo identifique, use la palabra. En las congregaciones cristianas se da mucho eso de dividir. Aparecen personajes que dividen el pueblo, lo dividen en ideas, lo dividen en contra de sus líderes, lo dividen en contra de sus propios hermanos. Si usted está enfrentando esta situación, lo mejor es hacer uso de la palabra. ¿Cómo se aplica? Bueno, el apóstol nos dice que se aplica con toda paciencia y doctrina. Esa paciencia incluye una y otra vez exponer la palabra de Dios, y con toda doctrina, o sea, con toda palabra de Dios, con toda capacidad de la Biblia, hasta que corrija lo deficiente en ese hermano. Recuerda usted que por esa causa el apóstol Pablo envió a Tito a cierta iglesia. En Tito capítulo 1 verso 5 dice: por esta causa te dejé ¿en dónde? Te dejé en Creta, para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. La iglesia que fue establecida en Creta, según el apóstol Pablo nos dice, llegó un momento donde esa iglesia tenía algo deficiente. Entonces Pablo manda a Tito para que allá corrija a Tito lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos de las congregaciones tienen el deber de vigilar la grey, de estar pendientes, porque ellos identifican a esos que vienen con divisiones, que vienen intentando dañar la buena armonía del pueblo. Entonces es a los ancianos a los que se les pide, por favor, estar pendientes de eso. Bueno, llegamos así al final de este episodio de Texto por Texto y vimos a unos que el apóstol llamó burladores, ¿cierto? Y en este texto número 19 vimos a uno a los que el apóstol llamó sensuales, que no tienen al Espíritu. Vea mi hermano, vea mi hermana, mi amigo. Si usted es de los que les gusta causar divisiones dentro del pueblo de Dios, recuerde este texto.
Aquel que causa divisiones, según la Escritura, es alguien sensual que no tiene al Espíritu. ¿Y cómo causar divisiones? Bueno, empezar a murmurar, empezar a decir, empezar a hablar de los errores de los hermanos. Errores siempre vamos a tener. Usted y yo tenemos errores. Errores garrafales, errores enormes, pero que estamos corrigiendo con la ayuda de Dios. Alguna vez leí una anécdota o una aplicación de un ministro del Evangelio que a la altura del pecho llevaba un pendón visible con unas frases que decían de la siguiente manera: ténganme paciencia, todavía Dios no termina su obra en mí. Pero no obstante ello no nos puede llevar a dejar que las cosas se queden así. Hay que intentar colaborarle a alguien, hay que sentarse con él, hay que tenerle paciencia y hay que hacer uso de esta doctrina de la palabra de Dios. Bueno, vamos en la recta final y vamos a llegar así al verso 20. Y en ese verso 20 Judas nos va a dar dos prácticas con las cuales hacer frente a estos señores, a estos sensuales, a estos que no tienen el Espíritu. En el verso 20 vamos a ver dos prácticas que nos pueden ayudar a corregir, como en Creta al joven Tito le sirvió, lo pusieron allá, nos puede ayudar a corregir lo deficiente en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Esto se pone cada vez más sabroso y espero que nos acompañe en la próxima entrega de esto que se llama Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol